Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético, sean bienvenidos a este penúltimo episodio de esta serie que se llama Comienzo del Vuelo, el mensaje de la Biblia. Desde ya les invito para que se suscriban, para que compartan, también para que le den like, para que de esa manera nosotros podamos seguir creciendo y poder seguir publicando más videos a fin de que este mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones y para que podamos tomar decisiones que sean las correctas, las que Dios quiere que tomemos con relación a su palabra. Así que me gustaría antes de empezar que podamos tener una oración. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, le damos las gracias por darnos esta oportunidad en la cual podemos estudiar una vez más su palabra. Quiero orar por cada amigo oyente que está escuchando este mensaje, tal vez sea por primera vez, para que usted pueda tocar su corazón y para que pueda motivarle a seguir escuchando el mensaje de su palabra. Y también bendiga a los amigos oyentes que nos han estado escuchando, para que el mensaje de su palabra pueda una vez más hablar a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El gran conflicto, luz y tinieblas en la historia. Ese es el tema que nosotros vamos a estar meditando en este tiempo. Me gustaría empezar leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 7 al 9. Dice así: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En otros episodios he hablado acerca o en un episodio anterior he hablado acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo, de cómo el mal vino en este ser. Y claro, hubo un conflicto, hubo una guerra en el cielo por esta situación, porque este ser no quería quería imponer su propio criterio y no quería aceptar la posición que Dios le había dado en el cielo. Entonces, su descontento también llevó a unos ángeles, también con él, que fueron expulsados del cielo. Pero entonces aquí vemos que en esta guerra está Cristo, que es llamado Miguel en este pasaje de la Escritura. Miguel significa quien es como Dios, es otro nombre para Jesús. Y entonces vemos a Lucifer, que era llamado de esa manera, pero entonces aquí se llama Satanás porque se había convertido en en otro ser, se había convertido en algo que no debía de haberse convertido, porque al él oponerse a Dios hubo una guerra en el cielo, entonces se opuso a Dios y por eso se llama Satanás, que de esa manera entonces se convirtió en el adversario de Dios. Entonces vemos aquí este conflicto que empezó en el cielo y vemos entonces cómo este ser fue arrojado a la tierra. Ahora, este conflicto eh, al Satanás ser arrojado a la tierra, entonces este conflicto se extendió también en nuestro planeta. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nosotros lo podemos ver. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice así: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros entonces no tenemos lucha contra nuestro hermano, contra nuestro vecino, contra nuestro amigo, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra las tinieblas de este siglo, de este mundo. Entonces, por eso, nosotros tenemos que estar, por tal razón, en el equipo de Dios, porque al estar con Dios, nosotros podremos ser parte de esta lucha contra las potestades de las tinieblas. No existe que nosotros estemos neutros en ninguno de los dos bandos, porque ya sea que nosotros decidamos estar con Dios para luchar contra las tinieblas, o que nosotros, por así decirlo, no decidamos estar con Dios, entonces ahí pasamos al otro bando, que es el de las tinieblas.
Entonces, necesitamos posicionarnos en lo que a eso se refiere, porque estamos en una guerra y por eso cuando nosotros vemos lo que pasa en nuestro mundo, como en la familia, por ejemplo, si tú eres el único que está con el mensaje de la Biblia, entonces los demás miembros de tu familia tal vez suele pasar que no estén, que no estén contigo y entonces hay una controversia por eso en tu casa y te pueden hasta echar de la casa. Poniendo ese ejemplo de ilustración para que podamos entender a qué lucha nosotros estamos enfrentando en nuestro mundo. También en la actualidad, por ejemplo, estamos viendo cómo existe tensión bélica, existe guerra en países como por ejemplo Israel, Irán, y esos países tienen diferencias religiosas en lo que se refiere a lo que ellos creen. Entonces vemos aquí la parte espiritual. Entonces todo lo que pasa en nuestro mundo tiene una relación con lo espiritual. Hay una guerra espiritual. Existe el bien y existe también el mal. Esta guerra es entre la luz y las tinieblas. Dios es la luz y Satanás es el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mal. Ahora, Jesús habló de la luz y las tinieblas. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18 hasta el versículo 21, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos aquí cómo se menciona la luz con la verdad, y entonces lo opuesto a la verdad evidentemente es la mentira. En este caso son las tinieblas. Entonces debemos decir si vamos a estar del lado de la verdad o de parte de la mentira. Entonces, esto es importante que lo podamos entender ahora. Cuando nosotros hablamos de este conflicto entre la luz y las tinieblas, me gusta explicarlo a la luz de lo que fue, por así decirlo, o mejor dicho, lo que fue la oscuridad de la Edad Media. Porque en la Edad Media hubo un periodo de oscuridad, de tinieblas espirituales, porque las personas no tenían acceso a este libro que tengo en mis manos, que es la palabra de Dios. Las personas solamente oían la palabra de Dios, pero de los dirigentes, pero el idioma, o sea, no podían recibir, por así decirlo, de la mejor manera la palabra de Dios, porque también las personas que explicaban la escritura lo hacían a su conveniencia. Y entonces también la Biblia estaba escrita en un idioma que las personas no podían entender. Entonces había mucha ignorancia espiritual. También las personas, por lo tanto, no podían tener la paz interior porque se sentían encarcelados espiritualmente porque sus pecados, ellos compraban indulgencias para que de esa manera sus pecados fueran perdonados. Y eso es contrario a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Y también dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Y también la mediación de Cristo se sustituyó por la de la Virgen María y de los santos. Y la Biblia dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Entonces, solamente Él puede salvarnos. No necesitamos acudir a un hombre, a un sacerdote, para recibir el perdón de nuestros pecados. Solamente Jesús nos puede dar eso. Entonces, más o menos para que podamos ver las tinieblas espirituales que había en ese tiempo. Las personas, muchas de las que mantenían la luz de la verdad, eran muy pocas. Y esas personas eran perseguidas por la iglesia, porque en ese tiempo de la Edad Media, que va desde el 538 hasta el año 1798, la iglesia estaba unida con el Estado y ejercía poder sobre el Estado, poder político. Entonces, personas como por ejemplo los valdenses, los hugonotes, los cátaros en Europa, fueron evidentemente perseguidos y tuvieron que huir a los montes. Esas personas
transcribían la palabra de Dios, en el caso de los valdenses, y de alguna manera ellos se mezclaban en la sociedad, en el mundo normal, en las ciudades, y entonces esparcían el mensaje a las personas que realmente estaban interesadas y lo hacían de manera muy cuidadosa para no ser descubiertos, porque si eran descubiertos, muchos de ellos eran muertos en la hoguera o tal vez de alguna otra manera, porque existía lo que era la Inquisición en ese periodo de oscuridad. Entonces, había ese conflicto. Satanás estaba luchando nueva vez para destruir la verdad, para que la luz de la palabra de Dios no llegase a nosotros hoy. Entonces, por eso Dios también levantó personas como Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en Wittenberg. Y esas 95 tesis hablaba acerca de la justificación por la fe, de la salvación por fe, por gracia. Entonces, hubieron también personas que, así como Lutero, que Lutero también tradujo la Biblia al alemán, al idioma del pueblo, y también Juan Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés, y esas traducciones luego sirvieron para que se siguiera traduciendo más la palabra de Dios y para que esa palabra de Dios que yo tengo en mis manos pudiese llegar a nosotros. Entonces, también hubieron otras personas como Jerónimo, Juan Hus, que fueron personas que defendieron la verdad, tuvieron que comparecer ante prelados, ante concilios, y defendieron la verdad de la palabra de Dios. Recordemos también que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, habló con la palabra de Dios y también se tuvo que enfrentar a los dirigentes de su iglesia en su tiempo y les dijo a ellos que en vano le honraban porque enseñaban como doctrina mandamientos de Dios, mandamientos de hombres en vez de mandamientos de Dios. Entonces eso pasaba en la Edad Media, había oscuridad, había un conflicto entre la luz de Dios, su verdad, y la mentira, las tinieblas. Entonces, Dios quiere que nosotros no seamos condenados. Dios quiere que nosotros podamos estar en la luz, porque para eso Jesús vino. Pero lo triste es también cuando nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra de Dios, podemos saber cuál es la luz, la verdad, y nosotros decidamos no aceptarla, porque la Biblia dice que Cristo vino a nuestro mundo y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron, esos nacieron de Dios, esos evidentemente que no andan en tinieblas, sino en la luz. Debemos estar con Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Dios quiere eso para nosotros. Y bueno, viendo lo que pasó en la Edad Media, entonces nosotros podemos darnos cuenta por qué hoy nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios, porque hubo un tiempo donde las personas no tenían la libertad que hoy nosotros podemos tener de la palabra de Dios. Hoy básicamente la idea que Satanás, o mejor dicho, lo que Satanás se ha propuesto hacer es que nosotros no podamos tener tiempo para poder estudiar este libro, que es la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, él gana ventaja sobre nosotros, pero nosotros necesitamos vencer con la ayuda de Dios. Necesitamos sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios y no solamente quedarnos con lo que otros dicen, sino hacer nuestro propio estudio. La Biblia dice que bienaventurados son los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Eso está en Apocalipsis 1:3. Y Jesús dice que escudriñemos su palabra, porque en ella tenemos la vida eterna. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a escudar, nos vamos a equipar con la armadura de Dios y nosotros vamos a poder resistir al enemigo. Las armas de la luz, la armadura de Dios tenemos que ponernos y me gustaría leer eso acerca de la armadura de Dios que nosotros debemos tener para poder hacer frente al enemigo. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, volviendo a ese capítulo, desde el versículo 11, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y suplicad por todos los santos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que debemos de hacer para nosotros poder vencer en este conflicto, porque por nosotros mismos no podemos obtener la victoria, es solamente con la ayuda de Dios. En un tema anterior, en un episodio anterior, estoy hablando sobre que debemos recibir la justicia de Cristo, que es su armadura, evidentemente, la armadura de Dios, la que tenemos que tener, para que, como leí en el texto bíblico, podamos recibir la victoria, podamos estar preparados para recibir los ataques del enemigo. También para que podamos conocer al enemigo, porque si estamos en una batalla y no conocemos al enemigo, el enemigo nos va a vencer. Pero si conocemos al enemigo, porque dice la Biblia también que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, para que de esa manera no nos engañen y podamos estar en la verdad, en la luz, y siempre podamos gozarnos de esa manera. Ahora, me gustaría para terminar invitarles a que ustedes puedan optar por estar del lado de la luz y no de las tinieblas, porque el propósito de Dios es que nosotros también podamos ser luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre escondida sobre un monte, una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder. Entonces nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, con estas palabras me gustaría orar para que Dios nos ayude a poder estar en el mejor lugar en este conflicto, que es estar con el Señor. Y también para que Dios nos ayude cada día a poder ser eso, ser luz, porque Dios es luz. Así que voy a orar porque también si hay alguien que tal vez está en las tinieblas, tal vez de esa manera este mensaje pueda llegar a sus vidas y pueda ayudarles a estar en la luz de la verdad, que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Querido Dios, gracias por su palabra. Gracias porque usted nos habla con un escrito está. Queremos, Señor, estar de parte de la luz. Estamos en una guerra, en un conflicto, y queremos estar de su lado porque sabemos que usted ha vencido a Satanás y que lo puede seguir venciendo con nosotros. Pero debemos estar en la luz, debemos ser parte de su equipo. Bendiga a cada amigo oyente. Tal vez hay personas que tal vez no están en la luz. Permítale, Señor, poder estar en la luz, que pueda abrazar su palabra, que podamos sacar tiempo para estudiarla, para conocer sus verdades, a fin de que no podamos ser engañados, sino que podamos vencer con la armadura que usted nos ha dado, nos ha proporcionado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Les espero en el último episodio, donde estaremos viendo más acerca del mensaje de la Biblia. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.